Buenas tardes a todos. ¿Me confirmáis, por favor, que me veis bien, me oís bien y que podéis ver las diapositivas? Se te escucha bien y se te ve bien. Fenomenal. Pues buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos. Muchas gracias por asistir y a la Escuela de Práctica Jurídica por la invitación a dar esta ponencia, donde, como podéis ver bueno, en la portada, pues vamos a hacer un repaso a la Directiva DAC8 y a los criterios más relevantes de 2024 de la Dirección General de Tributos con respecto a la tributación de criptoactivos. Em, Me acompañará en la exposición de Izquierdo, asociado senior del área de conocimiento e innovación de Cuatrecasas y gran experto en estos temas. Y hemos estructurado la sesión en dos partes. Una primera parte que os la impartiré yo, donde bueno, pues analizaremos la directiva de ACOCHO y las nuevas obligaciones de información sobre criptoactivos que incorpora. Y una segunda parte donde bueno, pues, veo repasará los criterios de la Dirección General de Tributos en relación con la tributación de criptoactivos que hemos considerado más relevantes. En cuanto a la primera sección, centrada en la directiva de ACOCHO, pues en primer lugar vamos a ver algunos aspectos genéricos sobre su origen, su objetivo y la normativa. Después nos centraremos en delimitar su ámbito de aplicación, en conocer a quién, ¿no?, afecta esta directiva. Realizaremos un repaso, en tercer lugar, de la delimitación del ámbito territorial de aplicación, analizando cuáles son los puntos de conexión territorial. En cuarto lugar, veremos, bueno, pues cuáles son las obligaciones impuestas a los operadores de criptoactivos para pasar a analizar en quinto lugar, pues el cuándo, ¿no? El plazo de cumplimiento de obligaciones y su primera aplicación. Y finalizaremos, pues, viendo cómo va a ser la transposición a derecho español y sobre todo cómo van a ser esos cambios y cuál va a ser la transición con respecto a las obligaciones actuales de la Ley 11/2021, que, como veréis, bueno, pues que, como seguramente conoceréis, pues se han incorporado los famosos modelos 721, 172 y 173. En cuanto a los aspectos genéricos sobre la DAC8, lo primero que podríamos preguntarnos es por qué nace, ¿no? Pues nace como consecuencia de un problema práctico, que es en esencia la falta de información de las autoridades fiscales para controlar la correcta tributación de la tenencia operativa con los criptoactivos, ¿no? Con lo cual, el objetivo, en esencia, es mejorar la transparencia en las transacciones con criptoactivos y proveer de información a las autoridades fiscales de los Estados miembros para facilitar un mejor control tributario. La solución adoptada va a ser, o como veremos ahora, pues ha sido la de introducir un nuevo marco de suministro de información para proveedores de servicios de criptoactivos y operadores de criptoactivos en la Unión Europea, con un posterior intercambio de información entre las autoridades fiscales. ¿Qué normativa tributaria hay que tener en cuenta? Pues evidentemente hay que tener en cuenta la Directiva 2023 barra 2226, que es la propia Directiva DAC8, con especial atención a su artículo 8 bis y a los anexos. Y en España ya tenemos, como primer paso de la transposición, pues un anteproyecto de ley por el que se va a modificar la Ley General Tributaria, que, bueno, pues en principio le queda todavía trámite, pero que será a través del cual se realizará la transposición al ordenamiento jurídico español. Por otra parte, es muy importante señalar en la relación que tiene la DAC8 con otras normas de especial relevancia en este ámbito, como son el Reglamento 2023-1114, el famoso Reglamento MICA, donde veremos que hay una evidente interrelación con la DAC8 y una remisión a las definiciones de este último reglamento, sin perjuicio de que habrá, o veremos, y lo veremos y iremos señalando algunas diferencias. Con el reglamento relativo a la información que acompaña las transferencias de fondos y determinados criptoactivos, la conocida como Travel Rule, con medidas similares de diligencia, ¿no?, en la que se va a inspirar la DAC8, y con el CARF de la OCDE, donde, pues como veremos, este Crypto Asset Reporting Framework, pues al final, a nivel OCDE, va a introducir un mecanismo de intercambio de información en términos muy similares. Veremos que hay un cierto nivel de homogeneización entre la DAC8 y la OCDE,
y el CARF, y además se va a utilizar este CARF en ciertos, se puede utilizar como un referente interpretativo, ¿no? Porque ya ha empezado a publicar preguntas frecuentes, etcétera. Lo hemos visto con la DAC 7, pues algo muy similar lo veremos con la DAC 8, ¿no? En este contexto, la solución adoptada por la DAC 8, como se anticipaba, consiste en introducir una nueva obligación de información para los prestadores de servicios de criptoactivos y operadores de criptoactivos. ¿Por qué a ellos? Porque son actores clave en las operaciones con criptoactivos dentro del mundo centralizado, con una posición privilegiada para obtener información para obtener información con respecto a las operaciones que se realizan con criptoactivos, con posterior intercambio de información entre autoridades fiscales, ¿no? Por lo tanto, tenemos, por decirlo así, unos obligados principales, que van a ser estos proveedores de servicios de criptoactivos u operadores de criptoactivos, siempre que estén dentro del ámbito territorial de aplicación. Y luego tendremos unos obligados secundarios, que serán los propios usuarios, ¿no? de estos proveedores, que tendrán que facilitar información a los proveedores de servicios de criptoactivos, y las administraciones tributarias, que deberán compartir esa información con otras administraciones tributarias de la Unión Europea, ¿no? Estamos ante un suministro de información, como veis en el esquema izquierdo de la diapositiva, en varios pasos, ¿no? Donde el flujo de información parte del usuario, que deberá dar cierta información al operador y al proveedor de servicios de criptoactivos, que posteriormente comunicará a la autoridad fiscal de la jurisdicción en la que esté registrado o en la que esté autorizado, y posteriormente esa información se compartirá entre las autoridades fiscales de la jurisdicción del proveedor de servicios de criptoactivos y el resto de jurisdicciones, ¿no? Como veis, ese sería en las flechas verdes el flujo de la información. Y en la determinación del ámbito de aplicación para la DAC 8, lo que vais a ver a continuación es que se introducen una serie de definiciones clave, que son las 6 que veis aquí: de proveedor de servicio de criptoactivos, operador de criptoactivos, servicio de criptoactivos, la propia definición de criptoactivo, que se entiende por usuario, y qué operaciones son las que van a estar sujetas a comunicación, que están interrelacionadas y que son esenciales, ¿no? Para ver ese ámbito de aplicación, que es lo que pasamos a ver a continuación, ¿no? Em, Como se puede ver en esta diapositiva, ¿no? A la hora de determinar quién está afectado por la DAC 8, pues la respuesta sería los que se consideren proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información. Es una definición que lo tenemos en el anexo de la DAC 8, en la sección cuarta y en apartado B3, ¿no? Que los define como todo proveedor de servicio de criptoactivos y todo operador de criptoactivo que lleve a cabo uno o varios servicios de criptoactivos que impliquen la realización de operaciones de canje por cuenta o en nombre de un usuario sujeto a comunicación de información. Aquí veis un poco cómo están todas estas definiciones que os hacía referencia anteriormente, interrelacionadas, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que preguntarse es qué es un proveedor de servicio de criptoactivos. Un proveedor de servicio de criptoactivos, el anexo de la directiva de DAC 8, básicamente lo que hace es remitirse al reglamento MiCA, y establece que este concepto está definido en el artículo 3, apartado 1, del reglamento MiCA, que los define como persona jurídica u otra empresa cuya actividad o negocio consiste en la prestación profesional de uno o varios servicios de criptoactivos a clientes, y que esté autorizada a prestar esos servicios de criptoactivos, ¿no? De esta definición, al final, se ve que deben de cumplirse tres requisitos. Debe ser una persona jurídica o entidad que preste servicios de criptoactivos, que esté específicamente autorizada para prestar dichos servicios, y que en consecuencia esté registrada o autorizada en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero no solo tenemos los proveedores de servicios de criptoactivos, sino que también van a estar sujetos a las obligaciones que veremos más adelante los llamados operadores de criptoactivos. ¿Y qué es un operador de criptoactivos? Pues un prestador de servicios de criptoactivos que no se considere un proveedor de servicios de criptoactivos. Y os preguntaréis: ¿y por qué se incluye esta segunda definición? Pues fundamentalmente por dos motivos. Porque lo que busca es incluir dentro del ámbito de aplicación a prestadores de servicios de criptoactivos establecidos fuera de la Unión Europea, pero que prestan servicios a usuarios de un Estado miembro, siempre y cuando cumplan alguno de los puntos de conexión que veremos en el cuarto apartado, ¿no?
Con respecto a los operadores de criptoactivos, digamos que los dos casos más representativos serían empresas que no tienen licencia MiCA, que no están autorizadas, pero que siguen prestando servicios de criptoactivos a clientes de la Unión Europea bajo el régimen de reverse solicitation, ¿eh? O también proveedores de servicios de criptoactivos que por algún motivo no estén regulados en MiCA, por ejemplo, como podría ocurrir con las plataformas de NFTs o las plataformas de stacking y lending, que como veremos más adelante, son servicios que no están incluidos en la primera versión de MiCA, pero sí se han incluido específicamente en la DAC 8. ¿Vale? Con respecto a estos operadores de criptoactivos, digamos que lo que buscan es expandir ese ámbito de aplicación y hay que tener en cuenta tres cuestiones básicas. Y es como no están autorizados en ningún Estado miembro de la Unión Europea, pues van a tener una obligación de registro. Se van a tener que registrar en un Estado miembro con el que cumplan un punto de conexión territorial. Existe un principio de ventanilla única, en virtud de la cual solo se van a registrar en un Estado miembro, no en más, ¿eh? Y a partir de ahí ya ese Estado miembro compartirá la información y como podéis intuir, pues en este caso van a cobrar especial importancia los puntos de conexión territorial que veremos en el apartado tercero, ¿no? Tanto en la definición de proveedor de servicios de criptoactivos como en la definición de operador de criptoactivos, pues cobra una especial relevancia el concepto de servicio de criptoactivos. ¿Y qué es un servicio de criptoactivos? Pues la directiva DAC 8 los define de nuevo, con dos componentes. Por un lado, por remisión al artículo 3, apartado 1.16 del reglamento MiCA, pero además introduce una mención, dice que además se incluye el stacking y los préstamos dentro de ese concepto de servicio de criptoactivos a efectos de la DAC 8. Por eso os he puesto aquí que realmente tenemos un bloque que son los servicios definidos en MiCA. Serán servicios de criptoactivos, que MiCA incluye 10 tipos de servicios de custodia, de gestión de plataformas, de canje, de ejecuciones de órdenes, colocaciones de criptoactivos, recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento en materia de criptoactivos, gestión de carteras y transferencias. Y os he marcado un poco más en oscuro aquellos servicios de criptoactivos a efectos de MiCA que conllevan un canje, porque como veremos más adelante son los que realmente importan a efectos de la comunicación de información. Pero es que además la DAC 8 incluye, aparte de estos 10 servicios, los servicios de stacking y préstamos. Que estos son servicios que después de un largo debate se quedaron fuera de MiCA, ¿vale? Esto hace que se produzcan realmente dos situaciones. La primera, y que a mi juicio a día de hoy todavía se están pasando por alto, y es que no todos los servicios de criptoactivos de MiCA son relevantes a efectos de DAC 8. Sí te convierten en prestador de servicio de criptoactivos, pero puede ser un prestador de servicio de criptoactivos que no tenga que comunicar información. Porque según establece la propia directiva DAC 8, solo se van a reportar los servicios de criptoactivos que impliquen la realización de operaciones de canje. Y la propia directiva DAC 8, como veis en el lado derecho de la diapositiva, define operaciones de canje como canje de criptoactivos sujetos a comunicación de información por moneda fiduciaria, por dinero fiat, o canje entre varios criptoactivos sujetos a comunicación de información. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay proveedores de servicios de criptoactivo que deben de cumplir con MiCA, pero que no van a tener que reportar bajo la directiva DAC 8. Pongamos, por ejemplo, un proveedor de servicios de criptoactivo que se limita única y exclusivamente a la gestión de carteras o al asesoramiento, o un proveedor de servicios de criptoactivos que simplemente presta unos servicios de custodia. Pero también tenemos la otra vertiente, es que hay servicios de criptoactivos que sí van a estar en DAC 8, pero que no están regulados en MiCA, el stacking y el lending. Y esto ha generado preocupaciones en el sector porque, bueno, pues se ha argumentado que esto supone una ampliación incoherente del alcance del perímetro de la DAC 8 con respecto a MiCA, que se excluyeron como servicios en MiCA tras un periodo largo de negociaciones, que esto puede crear un potencial perjuicio al mercado único de la Unión Europea y que además estos servicios de stacking y lending tampoco están reconocidos en el CARF de la OCDE, lo que genera una suerte de inconsistencia. Pero a pesar de todas estas inconvenientes que se han puesto de manifiesto en la tramitación de la norma, se ha seguido manteniendo el stacking y el lending como servicios de criptoactivos a efectos de DAC 8. Probablemente porque se esté pensando en una futura inclusión en MiCA 2 o simplemente por el hecho de que con el stacking y el lending se están obteniendo rendimientos, los usuarios están obteniendo rendimientos y las autoridades fiscales necesitan conocer información sobre esos rendimientos, ¿no? Em, Dicho esto, la siguiente definición importante es qué es un criptoactivo. Y aquí de nuevo
la directiva DAC8 vuelve a remitirse al concepto de criptoactivo del artículo 3.1 del reglamento MiCA, que los define como una representación digital de un valor o derecho que puede transferirse o almacenarse electrónicamente mediante tecnología de registro distribuido o una tecnología similar. Ello lo complementa la directiva DAC8 con un concepto adicional que es el de criptoactivo sujeto a comunicación de información. Se incluye este concepto de criptoactivo sujeto a comunicación de información porque el concepto de criptoactivo, veremos, es un concepto muy amplio, pero aquí solo se busca reportar sobre determinados criptoactivos. Y se han establecido unas exclusiones quirúrgicas, básicamente, que son eh, las monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDCs, el dinero electrónico y todos aquellos tokens o criptoactivos que no se puedan usar con fines de pago e inversión. Con lo cual, lo importante aquí que tengáis que tener en cuenta es que van a ser considerados criptoactivos reportables, sujetos a comunicación de información, pues las criptomonedas tradicionales y los tokens de pago tipo Bitcoin y Ethereum, los tokens referenciados a activo, los ARTs, este subtipo de stablecoins como puede ser Pax Gold, los security tokens, bien sean equity tokens o tokens de deuda, y los NFTs que no sean no fungibles, o sea, que estén fraccionados y digamos que pues que tengan indicios de fungibilidad. Sin embargo, y esto es lo más importante, hay criptoactivos que siendo criptoactivos van a estar excluidos de la obligación de información, no son criptoactivos reportables. Y en esencia son cuatro exclusiones. Son las monedas digitales de los bancos centrales, el dinero electrónico, los e-money tokens, los tokens de dinero electrónico, porque a efectos de DAC8 se incluyen dentro del concepto de dinero electrónico, y estas tres primeras exclusiones, ¿por qué se producen? No es que se produzcan porque las autoridades fiscales no quieran conocer información sobre estos criptoactivos, es que en esencia estos tres tipos de criptoactivos ya se van a declarar bajo CRS, bajo la DAC2, ¿vale? Con lo cual no es necesario duplicar la información con la DAC8. Pero la cuarta exclusión es la que en la práctica más discusión va a generar porque tampoco se va a tener que declarar aquellos tokens para los que el proveedor del servicio de criptoactivos haya determinado adecuadamente que no pueden utilizarse con fines de pago de inversión. Con respecto a esta cuarta exclusión, pues cabe destacar lo siguiente, ¿no? Lo primero, como ejemplos más representativos de tokens que pueden quedar excluidos bajo esta categoría, tenemos los tokens de utilidad, siempre y cuando pues, sean aceptados únicamente por el emisor de dichos tokens, que se emitan con fines no financieros y que se limiten básicamente a dar acceso a un producto o un servicio subyacente. O típicos criptoactivos no negociables como pueden ser juegos de cartas coleccionables, NFTs puros dentro de algún videojuego, ¿no? Estos son los que está buscando excluir bajo este paraguas la directiva DAC8 del ámbito de información. Lo que pasa es que esto genera una problemática en el mercado y es que obliga a los proveedores de servicios criptoactivos a realizar un análisis caso por caso sin que sea muy preciso, no hay una guía clara, ¿no? Que genera un amplio margen de interpretación y tampoco se establece expresamente qué es ese determinar adecuadamente de la norma, ¿no? Con lo cual en la práctica esto o va a generar una falta de uniformidad en la clasificación de los criptoactivos por parte de los distintos operadores o puede generar una situación de sobreinformación porque ante la duda pues se declare todo, ¿no? En el CARF, si acudimos a los comentarios, pues el CARF evidentemente confirma que los security tokens se van a incluir en la DAC8, o sea, que se incluyen dentro, perdón, que se incluyen dentro del ámbito de aplicación del CARF, con lo cual, si hacemos una analogía, pues los security tokens van a estar incluidos dentro de la DAC8, lo cual es una inconsistencia con MiCA porque los security tokens están fuera del reglamento MiCA porque están sujetos a la normativa financiera de MiFID, ¿vale? Los utility tokens se confirma que en general no estarían incluidos, salvo que se pueda determinar pues que tiene algún tipo de fin de pago de inversión y que en los NFTs pues hay que hacer un análisis caso por caso. El quinto concepto a tener en cuenta es el de operación sujeta a comunicación de información. Como se anticipaba antes, no todos los servicios de criptoactivos son relevantes. Al final, la DAC8 lo que busca es obtener información sobre tres tipos de operaciones. Las operaciones de canje, que las podemos desdoblar entre canje de criptoactivos por dinero fiat o canje entre criptoactivos sujetos a comunicación de información.
las operaciones de pago minorista sujetas a comunicación de información, que en esencia son aquellas transferencias de criptoactivos que se hacen para pagar un bien o un servicio por valor superior a $50.000, y las transferencias de criptoactivos, ¿vale? Estas transferencias de criptoactivos básicamente están pensando en los traspasos que puedes hacer entre la wallet en un exchange y tu wallet autocustodiada, ¿no? En principio esto no genera hecho imponible ninguno, ¿no? Pero las han incluido para ayudar a la trazabilidad, para ayudar a la traceabilidad de los patrimonios con criptoactivos. En esencia incluyen dos modalidades, ¿no? Las transferencias que se puedan realizar entre una cuenta propia en un proveedor de servicios de criptoactivos a otra cuenta en otro proveedor de servicios de criptoactivos, de un exchange a otro exchange, o las transferencias a monederos autocustodiados, ¿no? Y aquí os he señalado en el último cuadro una serie de operaciones que todavía ni siquiera con DAC 8 van a quedar sujetas a comunicación, que serán todos aquellos canjes con criptoactivos no reportables. Recordad que no todos los criptoactivos son reportables, por lo cual si yo hago un canje de un Bitcoin con una CBDC cuando las haya, si es que las hay, pues esa quedaría fuera, porque una CBDC no es un criptoactivo reportable, ¿no? Todas las transacciones que se hagan peer-to-peer a través de exchanges descentralizados, tipo Uniswap. Todas las transferencias entre monederos autoalojados. Si yo hago una transferencia entre un exchange y un monedero autoalojado, sí se va a comunicar esa información. Pero si yo solo utilizo monederos autoalojados, pues esas operaciones quedan todavía fuera del radar, ¿no? Y el staking y el lending que todavía que surge la duda, quiero decir, no están dentro de la definición de operaciones sujetas a comunicación de información. Pero entonces, ¿para qué se han incluido? Es decir, yo entendería que el stacking y el lending se han incluido si además es que hay que dar información sobre estas dos operaciones porque generan rendimientos sujetos a tributación, ¿no? Pero es que si no se incluyen, como parece, como no se han incluido en la redacción de la norma actual, dentro de las operaciones sujetas a comunicación de información, porque solo se incluye canje, operación de pago minorista y transferencia de criptoactivos, pues parece que se queda un poco vacío de contenido el tema del stacking y el lending. Y ya para finalizar, el sexto concepto, para cerrar el ámbito de aplicación, es el de usuario sujeto a comunicación de información, que en esencia son los clientes de los exchanges, ¿vale? Y se define usuario sujeto a comunicación de información como un usuario de criptoactivos que no esté excluido, que sea una persona sujeta a comunicación de información y que sea residente en un Estado miembro. Un usuario de criptoactivos será tanto una persona física como una entidad, siempre y cuando sea cliente de un proveedor de servicios de criptoactivos y que realice operaciones sujetas a comunicación de información. Por su parte, una persona sujeta a comunicación de información es una persona residente en un Estado miembro que no sea una persona excluida, y aquí se excluyen expresamente del concepto de usuario a las entidades cotizadas, a las entidades vinculadas con entidades cotizadas, a las entidades estatales, a las organizaciones internacionales, al Banco Central y a las instituciones financieras distintas de entidades de inversión. Estos usuarios o estos sujetos se excluyen del concepto de usuario porque se supone que ya tienen, digamos, un control suficiente como para que sus operaciones estén controladas por otro lado, ¿no? Y por último, bueno, pues existe una serie de precisiones para regular quién se considera el usuario en caso de que se hagan operaciones, digamos que el cliente o el identificado formal en las cuentas de los exchanges pues sea un agente, un custodio, en definitiva un intermediario, cuando el usuario realmente sea pues una entidad o una persona que se te haya representada, ¿no? En cuanto al ámbito territorial de aplicación, que en esencia es fundamental para los operadores de servicios de criptoactivos, podemos diferenciar dos tipos de punto de conexión. Para los proveedores de servicios de criptoactivos es muy fácil. Es decir, oye, tú tendrás que declarar en el Estado miembro en el que te hayan dado la autorización MiCA, ¿no? Aquí no hay mucho vuelta, ¿no? Pero para los operadores de servicios de criptoactivos, que recordemos que lo que busca es sujetar a las obligaciones de información a proveedores de servicios de criptoactivos que son extracomunitarios, ¿vale?
pues establece una serie de puntos de conexión por jerarquía, diciendo, oye, pues este operador, ¿dónde tiene que declarar, ¿no? Bueno, pues tendrá que declarar si es una entidad, evidentemente, residente a efectos fiscales en algún Estado miembro, en primer lugar, si, subsidiariamente, si es una entidad que esté constituida, organizada con arreglo a la legislación de un Estado miembro o tenga personalidad jurídica en dicho Estado miembro, si es una entidad gestionada desde un Estado miembro, con una suerte de remisión al concepto de esa dirección efectiva, o si es una entidad o persona que tiene un centro de actividad habitual en dicho Estado miembro. Si se cumplen estos cuatro puntos de conexión, aunque sea un operador de servicio extracomunitario, pues digamos que estará sujeto a la obligación de comunicación, tendrá que registrarse en el Estado miembro donde haya cumplido ese punto de conexión y solo en ese Estado miembro y tendrá que cumplir con las obligaciones. Aquí os he incluido porque en la redacción original de la directiva MICA, digo, de la directiva DAC 8, en la primera versión, se era más ambicioso. Se incluía una cláusula de extraterritorialidad donde se trataba de sujetar a la normativa DAC 8 a todo operador de criptoactivos que fuese, digamos, no residente en un Estado miembro, siempre y cuando prestase servicios a un cliente o a un usuario establecido en la Unión Europea, ¿no? Pero esta cláusula de extraterritorialidad sin que tuviese que cumplir ninguno de los otros cuatro puntos de conexión. Esta cláusula de extraterritorialidad finalmente no ha prosperado, con lo cual los operadores de criptoactivos tendrán que cumplir alguno de esos cuatro puntos, tendrán que tener una mínima conexión con algún Estado miembro de la Unión Europea para estar sujetos a esta tributación, ¿no? Eso o que estén prestando servicios a usuarios de la Unión Europea en incumplimiento de la normativa regulatoria porque realmente no estén captando clientes bajo el régimen de reverse solicitation, sino que haya digamos, una iniciativa relevante a la hora de captar clientes en la Unión Europea, ¿no? Eh, Visto un poco a quién le afecta, vamos a ver qué se introduce, qué obligaciones tienen, ¿no? Pues básicamente hay obligaciones de registro para los operadores de criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos ya estarán registrados por MiCA y autorizados por MiCA, ¿no? Hay unas obligaciones de recogida y recopilación de información, donde ya veremos que la autocertificación cobra una especial relevancia. Hay obligaciones de verificar la corrección de esa información con una suerte de test de razonabilidad. Evidentemente, o sea, los operadores de servicios de criptoactivos o los proveedores de servicios de criptoactivos tendrán que comunicar toda esa información a la autoridad fiscal del Estado miembro, ¿no? Donde se haya registrado o donde haya sido autorizado. Hay una obligación de advertir a los usuarios que se va a compartir información, a los usuarios además que sean personas físicas, ¿no? Que se va a comunicar información a las autoridades fiscales y de compartir y comunicar esa información a los propios usuarios. Hay una obligación de conservar la documentación, en el caso de España es de 5 años, conforme está actualmente el anteproyecto. Y luego hay una obligación colateral para las autoridades fiscales de compartir, intercambiar la información dentro de un plazo previamente establecido, ¿no? ¿Y qué tipo de información hay que recopilar y hay que comunicar? Fundamentalmente hay que comunicar y recopilar, o sea, hay que comunicar información de tres tipos. Hay que recopilar y comunicar información sobre el propio proveedor de servicios de criptoactivos con su identificación, nombre y apellidos, denominación social, dirección, número de identificación fiscal, identificación de la plataforma, el nombre comercial. Hay que recopilar y comunicar información sobre el usuario de los criptoactivos y aquí en función de si el usuario es persona física o es entidad, pues hay que recopilar una información u otra. Si es persona física, pues evidentemente nombre, apellidos, domicilio del usuario, estado miembro de residencia, número de identificación fiscal y lugar y fecha de nacimiento. Si es una entidad, pues será nombre de la entidad, domicilio de la entidad, residencia fiscal y número de identificación fiscal y esto es muy importante, información de las personas que ejercen el control de esta entidad, ¿no? Y, digamos, eh, em,
bueno, pues identificación de dichas personas y la información asociada a dicha identificación. Y luego, evidentemente, que es lo que más le importa a las autoridades fiscales, es información sobre las operaciones que se hayan realizado. Es un modelo híbrido donde no se va a hacer una información transacción por transacción, sino que tampoco se hace una declaración agregada total, sino lo que se va a hacer es un informe anual donde se va a agregar por cada tipo de criptoactivo, distinguiendo salidas y entradas y diferenciando por cada tipo de transacción reportable, o sea, diferenciando canjes, transferencias o pagos minoristas, ¿no? Y aquí, bueno, pues os he incluido un poco la información, digamos, que hay que recopilar y que hay que comunicar, ¿no? No solo hay que recopilar la información, también hay que verificarla con una suerte de diligencia de vida, que en las otras versiones de de las DAC, pues nos es muy familiar, estas obligaciones de diligencia de vida. En el caso de la DAC 8, pues es importante tener en cuenta, bueno, primero, que hay un mecanismo de autocertificación en virtud de la cual, pues cuando el proveedor de servicios de criptoactivos establece una relación comercial con un usuario, pues deberá de solicitarle una información obligatoria bueno, pues, que obtendrá una declaración de ese usuario, ¿no? Con esa información, ¿no? Eh, no contentos con eso, se establece una obligación de realizar test de razonabilidad y es de comprobar si esa información que se ha obtenido con respecto a la otra información que pueda tener ese proveedor de servicios de criptoactivos es razonable, ¿vale? Eh, con respecto a la información de los usuarios que sean entidades, pues en función del tipo de entidad, si es una entidad activa o no es una entidad activa, los niveles de diligencia de vida y de información a recopilar sobre las personas que ejercen el control van a ir variando, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que esos usuarios van a estar obligados a dar la información que solicitan a los proveedores de servicios de criptoactivos y se prevé un mecanismo coercitivo y se habilita expresamente a los proveedores de servicios de criptoactivos para bloquear la operativa de aquellos usuarios que no hayan querido facilitar la documentación. De hecho, se establece expresamente que si un usuario no facilita la información después de 2 recordatorios tras un plazo de 60 días, el proveedor no le va a dejar o no le va a poder permitir realizar operaciones a través de dicha plataforma. Eh, Luego, evidentemente, si hay cambios de circunstancias y el proveedor de servicios de criptoactivos ha podido saber o conocer que la declaración original pues, es incorrecta porque se ha modificado la información, pues tendrá que pedir, ¿no? Esa información actualizada y validarla. Y luego, como puede haber algunos proveedores de servicios de criptoactivos que además sean instituciones financieras, pues se habilita expresamente para este caso de proveedores de servicios de criptoactivos para que puedan basarse en los procedimientos de identificación y diligencia de vida establecidos a efectos de CRS o DAC8, ¿vale? En cuanto al cuándo vamos a tener que aplicar a DAC8 y cuál va a ser la primera aplicación, pues las fechas claves son las siguientes. Los Estados miembros van a tener que transponer en sus normativas internas la DAC8 antes del 31 de diciembre del 25. La entrada en vigor de la DAC8 va a ser a partir del 1 de enero del 26. Ello significa que el primer ejercicio reportable va a ser ese propio 2026. O sea, las operaciones que se efectúen en el 2026 ya serán objeto de reporte. En cuanto a las obligaciones de diligencia de vida, pues tenemos que diferenciar y la norma y la directiva diferencia entre las obligaciones de diligencia de vida, digamos, para los usuarios preexistentes hasta el 1 de enero de 2026, donde se permite, digamos, o se da un año de margen para realizar esas labores de autocertificación y comprobación de la información de los clientes, de la base de clientes existentes antes de la entrada en vigor de la norma, y se permite un plazo hasta 1 de enero del 27, o sea, se deja todo el 26 para hacer esa tarea, ¿no? de identificación y de diligencia de vida. Sin embargo, los nuevos usuarios que reciban estas plataformas desde 1 de enero del 26 ya tienen que cumplir con ese deber de autocertificación. Por lo que respecta a la obligación de comunicación, pues está claro que la primera declaración se va a tener que presentar en el 2027 con respecto a información del 2026. La redacción inicial de la DAC8 hacía referencia a un plazo para presentar los modelos en los Estados miembros del 31 de enero del año siguiente, pero esto generó muchas preocupaciones en el sector y al final la norma pues, se ha dejado a discreción de los Estados miembros, con lo cual el plazo para presentar la primera declaración
pues será a lo largo del 2027, pero todavía no está determinado. Y el lugar de presentación de la declaración, pues si es un proveedor de servicios autorizado por MiCA, pues será en el Estado miembro de autorización, y si es un operador de servicios de criptoactivos, pues será el Estado miembro de registro, ¿no? Em, y bueno, aquí simplemente porque conozcáis un poco la transición, y aquí voy a pasar un poco rápido. A día de hoy en España lo que tenemos son tres obligaciones de información. Pero son obligaciones de información donde la norma está centrada en monedas virtuales, que es un concepto mucho más restrictivo que el de criptoactivos. Entonces, para los titulares que sean residentes en España, que tengan monedas virtuales en el extranjero, pues tendrán que declararlas con el 721 si cumplen determinados umbrales, pero también se obliga a los intermediarios a declarar, siempre y cuando sean residentes fiscales en España o con establecimiento permanente en España, bien saldos para los que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas, los coloquialmente conocidos como wallets, siempre y cuando sean residentes en España con establecimiento permanente en España. Esto lo declaran mediante 172, pero de monedas virtuales, ¿no? Y con el modelo 173, pues las operaciones, ¿no? Obliga a los exchanges centralizados que realicen servicios de cambio de monedas virtuales, servicios de canje, ¿no? Como habríamos dicho antes, siempre y cuando sean residentes en España o con establecimiento permanente en España, pues tendrán que presentar ese modelo 173. La clave es que se va a sustituir el concepto de moneda virtual por el concepto de criptoactivo, y eso amplía considerablemente el ámbito de aplicación. Y esto va a pasar tanto con la directiva DAC8 como con el CARF, ¿vale? Y la transición, aquí os he puesto un poco las diferencias que hay entre las obligaciones actuales, la directiva DAC8 y el CARF, pero lo importante que tenéis que tener en cuenta es que si habéis tenido oportunidad de examinar el anteproyecto de ley, lo que en esencia se realiza es lo siguiente. Para el modelo 171, en el anteproyecto de ley que transpone la directiva DAC8, lo que se hace es modificar la norma tal cual está actualmente, y lo único que se hace es sustituir la palabra monedas virtuales por criptoactivos, ¿vale? Que serán los criptoactivos, digamos, los criptoactivos definidos conforme a DAC8. Para el modelo 172 pasa lo mismo, porque la DAC8 lo que busca es obligación, o sea, lo que busca es información sobre operaciones, no sobre saldos, con lo cual el 172 no debería de verse afectado, ¿vale? Por la directiva DAC8. Sí se ve afectado porque ya de paso el fisco español en el anteproyecto dice, oye, pues ya que hemos sustituido monedas virtuales por criptoactivos, sustituyámoslo en todo. Y entonces, bueno, pues modifica la norma conforme está actualmente y sustituye monedas virtuales por criptoactivos. Y donde sí que hay un cambio sustancial es en el modelo 173. El modelo 173, que actualmente, bueno, pues es el que por el que los exchanges centralizados residentes en España y con establecimiento permanente en España, bueno, pues declaran sus obligaciones, declaran las operaciones, perdonad, pues lo que se va a hacer es sustituir el régimen e incorporar el de la DAC8. Y además se da una cosa curiosa, y es que la obligación actual está regulada en la disposición adicional decimotercera de la ley de IRPF, en el apartado 7. Este se va a eliminar y se va a introducir una nueva disposición adicional 27ª en la Ley General Tributaria. Es decir, se va a sustituir el régimen y se va a cambiar de norma donde está regulado. Se va a pasar de la ley de IRPF, donde está actualmente, a la Ley General Tributaria, la disposición adicional 27ª. ¿Vale? Y yo, porque como tenemos el tiempo un poco limitado, esto le dejo paso a Leo para que os repase un poco los criterios más relevantes en tributación de criptoactivos. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias a la escuela, como siempre, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. En los próximos, creo que 20 minutos, intentaremos exponer los criterios administrativos de 2024. Como el foro, pues puede haber distintos niveles, pues los fiscalistas tenemos como costumbre ver qué opina la Dirección General de Tributos. Ver qué opina quiere decir que cada día miramos la página web de tributos a ver si han salido consultas nuevas, porque la Dirección General de Tributos emite consultas que son vinculantes para la Administración tributaria. Y dada la inexistencia de normas, más allá de las normas de información que acaba de comentar Íñigo, pues los criterios de tributación de las criptomonedas y de los criptoactivos en general se fijan
vía criterio administrativo. El criterio administrativo es vinculante para Hacienda, no para nosotros, pero evidentemente si tenemos un criterio fijado por la Administración tributaria y lo seguimos, la Administración tributaria lo respetará. En caso de que nosotros tengamos un criterio distinto, lo podremos recurrir en vía administrativa o en vía jurisdiccional y conseguir una sentencia en su caso favorable. Pero siempre vale la pena saber un poco dónde estamos. Para que nos hagamos una idea, perdona, Íñigo, se está viendo tu... Em, para que nos hagamos una idea, en Dirección General de Tributos responde pues más de 2.000 consultas al año y lo que hacemos nosotros pues es básicamente, hemos seleccionado aquí las que son más de interés para este sector. El hobby de leer consultas pues es un hobby que los fiscalistas pues llevamos siguiendo durante muchos años. Es más que un hobby, es una obligación porque si no, no estás al día de los criterios administrativos y evidentemente para hacer nuestro trabajo y dar el mejor asesoramiento posible pues tenemos que estar al día de estos criterios. Simplemente por simplificar y por ver un poco criterios generales, pues como me voy a permitir hacer dos referencias a dos definiciones que creo que ya han salido, pero que simplemente volverlas a recordar muy brevemente. Un criptoactivo es una representación digital de un valor o de un bien o derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante tecnología de registro distribuido o una tecnología similar. Esto lo establece el reglamento MiCA y es un criterio que nuestra Dirección General de Tributos pues, suele repetir en todas las consultas. Antes citaba hasta el proyecto de reglamento, ahora ya cita el reglamento MiCA. La criptomoneda, que es un concepto más restringido, se remite al artículo 1.5 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y se entiende por tal, pues aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada. Para el análisis de esta semana y de este día, de esta sesión, nos vamos a centrar mm, en tributación directa, porque de indirecta tenemos una materia, unas consultas interesantes este año y hemos decidido hacer pues, las consultas del año y nos vamos a centrar en dos subdirecciones que son la de IRPF y la de operaciones financieras que consideran que las criptomonedas en principio son activos intangibles. Debemos tener en consideración, y esto es un tema que siempre me gusta insistir, en que dado que los conceptos son complejos, como ha expuesto Íñigo, hay muchos tipos de activos y no todos los activos son iguales y aunque yo le pueda llamar a un determinado activo criptomoneda, pues quizás sus condiciones no lo son. Todo lo que vamos a decir a continuación se basa probablemente en las criptomonedas más conocidas y de amplia difusión, pues probablemente pues, Bitcoin y criptomonedas de este grado de difusión. Pero muchas cosas de las que decimos requieren un análisis de la moneda en cuestión para ver si los criterios que estamos exponiendo tienen sentido o no ante un determinado protocolo o un white paper que establezca un determinado serie de requisitos. Si vamos a la siguiente transparencia y brevemente, eh, tenemos una consulta muy interesante este año que nos permite sintetizar la tributación de las criptomonedas en IRPF por no empresarios, que es la consulta que aquí citamos 648/24. Esta consulta se plantea prácticamente pues, la mayoría de operaciones que un no empresario puede realizar con criptomonedas. Como regla general, pues la más fácil de ver es que las compraventas de criptomonedas a cambio de moneda fiat, de euros, pues dan lugar a ganancias patrimoniales o pérdidas patrimoniales. Aquí hemos sido optimistas, pero podemos tener ganancias o pérdidas patrimoniales. Lo normal será que yo compre la moneda, suba y después la venda. Pero a veces, pues ya sabemos que las criptomonedas son volátiles y a veces pues, te encuentras en la situación de tener que asumir pérdidas. Los intercambios de criptomonedas se califican como permutas. Esto es importante porque las divisas, las de dólar, euro, yen, las monedas legalmente aceptadas, para la Dirección General de Tributos han sido tratadas de una forma un poco distinta, pero aquí no, aquí cada vez que yo convierto mis criptodivisas, paso de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a Solana, de Solana a Polkadot y vuelvo a Bitcoin, tengo una operación que tengo que tributar si se generan ganancias entre estos diversos movimientos. Por tanto, aunque yo no haya cobrado dinero en efectivo, moneda fiat, el mero movimiento de mi cartera de criptomonedas está sometido a tributación. Otro tema, que es un tema bastante curioso y que haremos un poco de hincapié en esta presentación, es el tema de cómo se valoran las criptomonedas. Las criptomonedas, la Dirección General de Tributos considera que son bienes homogéneos. Básicamente, su argumento es decir
que las criptomonedas de un tipo, computables por unidades o fracciones de unidades, tienen su origen en un mismo protocolo informático y todas las del mismo tipo poseen las mismas características. Por tanto, como son iguales entre sí, son bienes homogéneos. Y la Dirección General de Tributos dice, y lógicamente aplica el criterio FIFO, first in, first out en inglés, o en cristiano, las primeras compradas o las primeras vendidas. Claro, esto hace que el criterio que nosotros pudiéramos tener intuitivamente, que sería el de identificación específica, yo vendo las monedas que tengo depositadas en un determinado exchange o las que tengo en mi cartera autocustodiada, no sea aplicable. Por tanto, según el criterio administrativo, si yo compro, hace 10 años compré Bitcoin y los tengo almacenados en un cold wallet y yo estas monedas las tengo almacenadas y no las estoy tocando. Y hace 3 semanas he comprado unos bitcoins o una parte de bitcoin, lógicamente, en un exchange. Si vendo el bitcoin del exchange, a efectos fiscales, estoy vendiendo las criptomonedas más antiguas de las que tenga en mi disposición, estén en el cold wallet, estén en otro exchange o aunque estén perfectamente identificadas en cualquier otro sitio. Por tanto, este criterio del FIFO es un criterio muy importante porque nos está aplicando un criterio de identificación de las monedas transmitidas que no sería el más intuitivo, que probablemente sería la identificación específica. Lo curioso de este criterio es que se aplica este criterio en la ley del IRPF exclusivamente a la transmisión de valores homogéneos, que es lo que prevé el artículo de la ley del impuesto. Pero la Dirección General de Tributos ha considerado que este mismo criterio se debe aplicar a las criptomonedas, tema que es polémico y, como veremos, no exento de dudas hasta en el propio criterio administrativo, como nos permitimos comentar. Como regla general, las comisiones que vamos a tener que afrontar para hacer las negociaciones de criptomonedas, pues deberán ser tenidas en cuenta como gasto de compra o gasto de venta y, por tanto, en ese sentido, fiscalmente deducibles. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Las rentas que obtengamos, pues tributan por base del ahorro. Recordemos que este año una de las modificaciones fiscales es que el tipo del ahorro llega hasta el 30% si conseguimos hacer pues, una base liquidable del ahorro superior a 300.000 euros. Por tanto, tengamos en cuenta que estamos sometidos a tributación y que el tipo puede ser pues, hasta el 30%. Si seguimos, por favor. ¿Qué más operaciones podemos tener? Rendimientos en plataformas de finanzas descentralizadas, lo que llamaríamos Decentralized Finance o DeFi para abreviar. En principio, todos estos rendimientos se consideran rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, ya sea los rendimientos que yo obtenga por prestar mis activos a la plataforma o los rendimientos que pueda obtener por aquellos activos que tenga que bloquear, colateralizar, usar como garantía si he solicitado un préstamo. Lo que sí que le han planteado a la Dirección General de Tributos es que, evidentemente, los costes de obtención de los préstamos no se consideran gasto deducible. Por tanto, es un criterio que sería similar a los criterios que se usan en préstamos de dinero fiat, y esos costes que yo tengo para obtener préstamos, esos intereses o esa serie de costes que pueda incurrir, la Administración tributaria no lo considera deducible. ¿Qué más tenemos? El staking. Pues ya sabemos que hay dos grandes sistemas de determinación de validación de bloques, el proof of stake o la validación pues, típica de Bitcoin mediante la solución de problemas algebraicos y el sistema de Bitcoin de toda la vida. El proof of stake consiste en inmovilizar una serie de mis tokens con la finalidad de que se me nombre validador y, por tanto, yo valide el próximo bloque obteniendo la correspondiente recompensa. Evidentemente, esta actividad funciona por un sistema probabilístico, como casi todo en el mundo de las criptomonedas. Las matemáticas son muy importantes y las matemáticas nos obligan en este caso a tener en consideración pues, que cuanto más fondos pongas en staking juntos, pues más fácil que el sistema te decida. Por tanto, hay pools para hacer staking y hay varios sistemas de staking. Como regla general, dice la Dirección General de Tributos que todos estos rendimientos del staking se van a considerar siempre que sean pues, los que se han llegado a plantear a la Administración tributaria como rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, lo que vendría a ser rendimientos del ahorro, es decir, rendimientos que tributan hasta el 30%. A mí me ha hecho gracia a hacer relevancia, y por eso está en negrita, que se dice expresamente que, dado que las criptomonedas no son valores, no se podrá deducir los gastos relacionados. Lo que en una misma consulta donde me han dicho que se aplica el criterio FIFO, que es el que usa para los valores, se diga que no son valores,
expresamente y para negarnos la deducibilidad de los gastos asociados al staking, pues no deja de ser curioso. Bien, es verdad que la Administración tributaria ha sido sensible a la situación de los contribuyentes y nos acepta que si yo tengo que hacer una comisión por acuñar los nuevos tokens y las tengo que hacer frente, esa comisión me la van a considerar como mayor coste de adquisición de los activos recibidos, y también me aceptan que si hay una penalización porque tengo que desbloquear mi staking antes, pues por una necesidad financiera, no me genera un menor rendimiento obtenido, de tal manera que en cierta manera sí que puedo aprovechar estos gastos que son comunes en sede del staking. Y finalmente, recordemos que existe la posibilidad de obtener airdrops, es decir, pues criptomonedas que se obtienen, pues ya sea acudiendo a lo que antiguamente eran las faucets, ¿no? Aquellas grifos que ibas cada cierto rato y te daban una fracción de una determinada criptomoneda, que aún existe aún por ahí, o que simplemente pues un determinado exchange decida regalar una serie de criptos, se consideran, dado que falta un ánimo de liberalidad claro, pues se consideran ganancias de patrimonio que se integran en la base general. Es decir, que tributaremos a la escala de gravamen que puede llegar a ser más del 50%, dependiendo de la comunidad autónoma donde residamos. Por tanto, si seguimos un poquito más adelante, vemos básicamente la siguiente transparencia aquí. También se plantean dos operaciones curiosas que son el bridging, cuando yo muevo dentro de mis criptoactivos entre dos cadenas, o cuando yo tengo una comisión por retirada de criptoactivos. El contribuyente planteó las dos cosas, la Dirección General de Tributos le dijo, hombre, fácil, lo que sea por retirada de criptoactivos, como lo vas a convertir en efectivo o en otro criptoactivo, pues no debería haber problema en considerarlo como gasto deducible porque está relacionado con transmisión de activos. Y recordemos que si yo cambio de criptomoneda, pues me voy a ver obligado a tributar. Y por otro lado, eh, tenemos eh, ok, un segundito que vamos a hacer un pequeño cambio informático de compartir, y voy a comenzar a compartir yo la presentación para simplificarnos un poco la gestión y intentar seguir avanzando. Un segundito que lo pongo aquí, esto 15 segundos y volvemos a la normalidad. A ver. Ya saben que que a veces los problemas informáticos se te unen. Share, a ver, esta es la buena. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya estamos compartiendo otra vez la pantalla, creo que se ve bien. Pues seguimos. Avanzamos rápido. Esto ya lo hemos visto. Y vamos a seguir por aquí. Brevemente. Tratamiento ¿Qué más hemos visto? Pues tratamiento de estas operaciones que hemos denominado comunes. Es curioso que el menor de traspaso de activo entre criptomonedas, entre plataformas, hace que las comisiones pagadas, dice la Dirección General de Tributos, sean irrelevantes a efectos del IRPF, es decir, que no las podamos deducir de ninguna forma. Por lo que siempre, si queremos deducir gasto, tenemos que asociarlo con una transacción que se pueda considerar que genera una red. ¿Qué más tenemos? En caso de actividad económica, hay una consulta que se plantea el caso de una artista que se dedica a vender NFTs en Internet. Y es curioso porque se plantean dos cosas, además de otras, porque se refiere al tema de staking y otros temas que hemos visto, donde la DGT admite la deducibilidad de los gastos incurridos para realizar su actividad aplicando las reglas generales y reconoce que en este caso los airdrops que percibe este artista están relacionados con su actividad económica porque son rendimientos relacionados por su posicionamiento y su gran preeminencia en el mundo de los NFT, según comenta el propio artista, y por tanto, en vez de considerarlo un rendimiento, una ganancia patrimonial de base del ahorro, considera que es un rendimiento de actividad económica de base del ahorro, que básicamente es lo mismo, es decir, de base general, es decir, la actividad económica tributa de la misma forma que en esto no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? Y por ir acabando para no alargarnos mucho más. En cuanto a los impatriados, em, como todos sabéis, el régimen de impatriados es un régimen fiscal que permite a determinados desplazados a territorio español por una serie de motivos, tradicionalmente orientado a las personas de alto nivel técnico o alta cualificación técnica. Recordemos que los futbolistas ya están fuera de este régimen desde hace muchos años y siempre que cumplan determinados requisitos a tributar exclusivamente por la renta de fuente española. Esto es una ventaja fiscal significativa porque puedes tener un desplazado con patrimonio significativo en su país de origen que se ahorre esa tributación porque toda su renta sea de fuente fuera de España.
Y aquí, pues básicamente comentar que en materia de criptomonedas, la gran duda es dónde están las criptomonedas. Ya Íñigo ha comentado alguna cosa y recordemos que el criterio clásico para nuestra querida administración tributaria es que las criptomonedas se entienden situadas en territorio español como regla general cuando quien presta los servicios de custodia de las claves criptográficas está situado en España. Si la plataforma oferta sus servicios en España, pero no está establecida, en este caso estaba establecida en Chipre, pero tenía capacidad de prestar servicios en España, entonces las operaciones no están sometidas a tributación en España exclusivamente para los impatriados, los que tengan derecho a aplicar el régimen previsto en la ley del IRPF y se hayan acogido al mismo. En caso de monedas autocustodiadas, y para sorpresa de muchos, porque nos pareció un criterio curioso, ya no miramos dónde está el wallet, sino se dice que en este caso, y esta consulta de 2023 es la que lo expone, está un poco fuera de nuestro alcance, pero por explicarlo todo bien, pues nos dicen que, bueno, que en estos casos las wallets están situadas, las wallets custodiadas están situadas contigo y por tanto, pues asume que están en territorio español y que deben tributar. Se puede discutir el criterio, pero al menos que sepan que existe. Y finalmente, en cuanto a los rendimientos del capital mobiliario obtenidos para el staking, dice la Dirección General de Tributos, pues dice, hombre, deberían ser rendimientos que se satisfagan o en territorio español retribuyan prestaciones de capital utilizadas en este territorio. Y aquí la Dirección General de Tributos hace esas manifestaciones maravillosas que siempre nos queda la duda de cómo interpretarlas, porque manifiesta que si no se satisfacen por una entidad residente o establecida en España y tampoco remuneran la utilización de los criptoactivos en la actividad de validación de operaciones y creación de bloques realizada por un tercero en España, no habría tributación. Y ahora que alguien, algún ingeniero, no sé si será capaz de explicarme el caso en el que yo pueda acreditar de alguna forma que no me están remunerando la utilización de los criptoactivos en la actividad de la validación de operaciones y creación de bloques realizada por un tercero en España. En una red descentralizada, esto yo creo que roza lo imposible. Es uno de los problemas de la Dirección General de Tributos, que a veces pues, el tema técnico es complicado, que a veces tampoco les cuesta mucho dar un criterio en estos temas tan informáticos y dan respuestas pues, que nos provocan una cierta sorpresa barra dificultad interpretativa. Finalmente, muy brevemente, y esto es simplemente como una pequeña curiosidad. Existe un mínimo por descendientes que requiere que el descendiente cumpla determinadas circunstancias, entre ellas que no presente declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. Descendiente, pues como regla general, menores de 25 años, pero si son discapacitados, pues pueden ser mayores. ¿Qué dice la Dirección General de Tributos? Pues en el caso de un menor de 25 años que ha obtenido 15.000 euros de ganancias patrimoniales por venta de criptomonedas y que ha tenido pérdidas por 13.000 euros, le recuerda que esta persona tiene que presentar renta porque las ganancias y las pérdidas superan los umbrales. Es decir, si yo tengo una ganancia de criptomonedas o de lo que sea que no esté sometido a retención por más de 1.000 euros, tengo que presentar la declaración de renta aunque no tenga más rentas. Y al mismo tiempo te dice que si las pérdidas, y con las pérdidas es aún peor, si yo tengo pérdidas, he vendido una criptomoneda con menos de 500 euros, pues también lo tengo que tener en cuenta. Y te dice además que este contribuyente tiene el problema de que, claro, tiene 15 menos 13 y aquí cuando calcula los 1.800 sí que te deja verlo, te dice, usted tiene que presentar renta. ¿Tiene renta superior a 1.800 euros? Pues dices, sí, tiene 2.000 euros. ¿Por qué? Porque tiene 15.000 menos 13.000, 2.000 y por tanto se queda sin mínimo personal. Simplemente es una curiosidad que sepan que tener monedas puede tener efectos variados y vale la pena tenerlo en consideración. Finalmente, estafa sobre criptomonedas es un tema que se ha dado bastante este año, algunas consultas interesantes. Básicamente, y para no dedicarle mucho tiempo, pues sabemos que lamentablemente se producen y el problema es que las tienes que acreditar. ¿Una denuncia de la policía es suficiente? Bueno, pues tendremos que justificar de la mejor manera posible que se ha producido esta pérdida. Esta pérdida se integra en base general. Y, en cambio, si la DGT considera que si la estafa genera un derecho de crédito, por ejemplo, una inversión en un chiringuito financiero fallido, porque el chiringuito financiero, haciendo honor a su nombre, desaparece, pues en este caso tenemos que judicializarlo, porque la normativa del IRPF requiere una serie de requisitos. En esta consulta que citamos aquí, la Dirección General de Tributos llegó a exigir que el contribuyente pusiera una demanda, aunque ya había una demanda puesta por el mismo tema por otro contribuyente afectado por el mismo chiringuito financiero. El problema es que tienes que tener tu propia demanda, con lo que esto supone un coste mayor, porque la acreditación de las pérdidas, pues quizás lo podemos hacer sin incurrir en un coste muy significativo. En cambio, si tenemos que judicializarlo, pues tendremos algunos costes, los abogados nos tenemos que ganar la vida y, lógicamente, esto tiene como pequeño problema que la recuperación del crédito pues no sea tan interesante si el importe no es significativo.
Por acabar, añadimos dos temas muy brevemente que son tributación de tokens. El token que se plantea aquí de esta consulta de la Dirección General de Tributos es bastante curioso porque es un token respaldado por oro plata, de modo que cada token equivaldría a onzas o gramos de un determinado lingote. La Dirección General de Tributos, al analizar este token, considera que se trata de un empresario profesional de efectos de IVA quien lo emite. Se considera que por las características del token actuaría como título representativo de los bienes, de modo que su transmisión constituiría una entrega de bienes y por eso le permite aplicar un régimen especial en la tributación del IVA que se denomina el régimen especial del oro de inversión cumpliendo algún requisito adicional. Simplemente que vean que al final lo que hace la administración tributaria es analizar el token y fijémonos que en este token en realidad lo que nos está diciendo es que estamos transmitiendo oro, aunque no sea oro en sentido estricto porque es un token, pero tal como está diseñado, quemándose cuando se transmite y con una serie de elementos que se explican en la consulta, la administración nos dice que este token es oro a efectos fiscales y que su transmisión tributa como entrega física de oro. Y finalmente, nos permitimos acabar con un tema de los utility tokens. En este caso tenemos los tokens que permiten adquirir ciertos derechos y servicios en videojuegos. La DGT se plantea hace un análisis bastante curioso y aquí pues simplemente la consulta vale la pena leerla por la variedad de supuestos técnicos que se plantea. Los plantea que dice si se pueden calificar como dinero electrónico, concluyendo que no. Si se puede calificar como un bono, como un voucher o un vale, y considera que tampoco. Y si se trata de servicios prestados por vía electrónica, concluyendo que sí, por lo que tributarán al 21%. Todos estos servicios, todos estos criterios, pues nos permiten determinar que esos utility tokens se transmiten, cuando se transmiten son como una especie de servicio y por tanto van al 21%. ¿Por qué? Por las características que tienen en el caso concreto. Por otro lado, DGT admite la deducibilidad del gasto en estos utility tokens en el caso que es un streamer de videojuegos que evidentemente los necesita para su actividad, siempre que pruebe la relación con su actividad. Yo creo que con esto hemos conseguido un poco justos llegar al final. Gracias por su atención. Vamos a hacer dos cosas. Primero, hay una pregunta en el chat que veo que me plantean que qué pasa si quiebra el operador de cripto si al cabo de los años se llega a un acuerdo y se produce una pérdida. A ver, como regla general, lo que dice la norma es que yo me voy a producir la pérdida patrimonial en renta en el momento en el que exista un concurso y se cumplan determinados requisitos. Es decir, la ley del IRPF establece que cuando yo tengo una participación en algo que tuviera que tener un derecho de crédito, pues tengo que mirar si ese derecho de crédito pues, se cumple o no se cumple y se cumplen los requisitos que dice la norma. Tal como está escrita la norma, y ahora pues, aquí la recordamos, dice que básicamente que te permiten que se tienen que dar dos condiciones, que se adquiere eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación, que no sería el caso, o que adquiere eficacia el convenio. Claro, en ese momento se computa la pérdida por la cuantía de la quita, con lo que si llegamos a un acuerdo al final, lo podremos cerrar gracias. No nos podremos haber dado la pérdida hasta ese momento, con lo que en ese momento la pérdida será definitiva. Y si tenemos un convenio concursal, que es un documento visado por un juez, al final del día, aprobado por un juez, evidentemente, pues tendremos la posibilidad de justificar la pérdida de forma indubitada. Por tanto, si quiebra el operador de criptos, pues tendremos que ir al concurso y si vamos al concurso, lo normal será que en la cierre del concurso nos den el importe definitivo. Si fuéramos por otra vía que te permite que cuando ha pasado el plazo de un año desde el procedimiento judicial distinto de los de concurso, si no estuviera concursado en sentido estricto, ahí si cobramos, pues ya lo tendríamos que recuperar de alguna manera. Simplemente, y por acabar, y es la segunda cosa, y en primer lugar agradecerles que les hayamos robado un poco más de tiempo del que esperábamos, recordarles que tenemos el curso avanzado de tributación de la economía digital, donde explicaremos todos estos temas con más detalle, analizando el resto de impuestos e intentando exponer pues, todos los criterios administrativos de una forma lo más completa que podamos, además de otros muchos temas de interés en un mundo donde cada vez más la economía digital es más importante. Hemos hecho varias ediciones, estamos muy contentos del curso y del nivel de formación que hemos conseguido alcanzar estos años y les recomendamos pues, que si están interesados, pues lógicamente si quieren apuntarse, pues bienvenidos serán a estas sesiones. Y sin otro particular, darles muchísimas gracias por su asistencia y esperar que les haya sido de utilidad esta breve sesión. Sin otro particular, pues buenas tardes y gracias por su asistencia. No sé si quieres decir algo, Íñigo. Pues, bueno, pues si le parece, cerramos el webinar. Muchísimas gracias.